Ah, Buenos días, hermanos. Pues es un gusto para mí poder estar hoy aquí con ustedes, tener la posibilidad de dar el pequeño devocional el día de hoy. Pero antes de todo ello, me gustaría que, pues como saben, hoy nuestro pastor está cumpliendo años. Así que me gustaría que cuando vean este video que pudieran orar por él, y es lo que incluso antes de empezar ese pequeño devocional es lo que haremos. Así que en lo que te vas conectando, me gustaría que orásemos por nuestro pastor y diéramos gracias a Dios por su vida. Sabemos que Dios ha sido muy bueno con él y ha sido muy bueno con nosotros a través de lo que Dios hace a través de él para con la iglesia. Así que te invito a orar por él. Así que, Señor, te damos gracias porque eres muy bueno. Te pedimos que bendigas la vida de nuestro pastor en este día y los que han de venir, Señor. Tú has sido demasiado bueno y lleno de gracia para con él y para con nosotros, Señor. Sabemos que la vida, Señor, de un pastor no es fácil, y te pedimos que tú lo llenes de gracia, que le des la fortaleza para continuar, Señor. Sabemos que este llamado no es un llamado al cual simplemente por gusto querramos entrar, Señor, sino que hay algo interior y hay algo externo, Señor, lo cual nos llama. Y te damos gracias, Señor, porque primeramente le has dado un año más de vida y nos has bendecido a través de su vida, Señor. Nos has bendecido a través de él. Gracias, Señor. Síguele añadiendo más años de vida, Señor, más salud, y que pueda ver crecer a sus hijos, que pueda ver crecer a la iglesia, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y que todo aquello, Señor, que ha de venir, Señor, en tu gracia, sea de bien, Señor, para que conforme a tu propósito, Señor, él siga creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues, muchas felicidades, pastor. En verdad, todo este tiempo que he estado en Misión Victoria, usted ha sido una bendición para mí. Sé que quizás no somos de platicar mucho, pero lo admiro. Me llena de fe y de gracia verlo trabajar por la iglesia, porque ver que la iglesia no es una iglesia demasiado grande, usted aún así pone su vida por ella, y eso me llena a mí de fe y de valor y de gracia para poder seguir a lo que Dios tenga. Así que muchas felicidades, pastor. Que todo lo que usted haga sea conforme a la voluntad del Señor y sea prosperado para con usted y con su familia. Así que, pues bueno, una vez más, buenos días en lo que se van conectando. Gracias por levantarse temprano, y casi me quedo dormido, así que. Pero bueno, esta vez vamos a tener un pequeño devocional a través de los primeros versículos del libro de Ruth. Vemos que el libro de Ruth es un libro, pues, pequeño, con 4 capítulos, pero eso no quiere decir que no sea importante. En este libro de Ruth podemos ver a simple vista y de manera general la historia de una moabita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, sino que pertenecía a una ciudad pagana,
y cómo esta mujer es aceptada dentro del pueblo de Dios, es redimida de sus creencias, de su estilo de vida. Y eso es a grandes rasgos, ¿no? Y eso no es algo similar a lo que pasa con nosotros. Cómo nosotros somos sacados de nuestra vana manera de vivir en el pasado. Somos redimidos. El Señor nos llama y nos acepta a pesar de nuestra condición, de cómo veníamos. Lo vemos en la carta a los Efesios, ¿no? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él en su gracia nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que podemos ver en este pequeño libro de Ruth. Como alguien que no pertenece al pueblo de Dios es aceptado para ser incluido dentro de ese pueblo. Pero vemos la situación que está pasando ahora. Una situación de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ni siquiera en un mes. O sea, no sabemos. Pero ¿qué nos dirá este pequeño libro acerca de las incertidumbres, de las tragedias? Que si bien puede ser de manera sorpresiva para nosotros, hermanos, para Dios el coronavirus, bueno, no sé si me censuren por decir esta palabra, ¿no? Pero para Dios esta pandemia no fue de sorpresa. Hermanos, Dios en su sabiduría y en su soberanía, Él sabe qué va a pasar de principio a fin. A Dios nada lo agarra de sorpresa, hermanos, y eso es lo que nos debe a nosotros de llenar de esperanza y de seguridad y de confianza, que aunque toda la ola de problemas puedan venir hacia nosotros, Dios está en control. Hay una frase que dice, o que decía, mejor dicho, el pastor Charles Spurgeon. Dice: he aprendido a besar la ola que me arrastra hacia la roca eterna. Hemos aprendido a dejarnos llevar por esa ola que nos arrastra hacia Cristo. Hemos aprendido a poder ver ese vendaval de situaciones en nuestra contra, verlas como una oportunidad de acercarnos a Cristo. Hermanos, es difícil en tiempos en los cuales nosotros no tenemos el control. Pero como diría Santiago, Dios quiera, y si Dios quiere, mañana viviremos. Pero bueno, vamos a primer capítulo del libro de Ruth. Ese capítulo empieza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Primeramente me llama la atención que el autor de esta carta o de este libro empieza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, pone primeramente en qué tiempo pudo haber sido escrito este libro. Y si solamente nos vamos una página atrás del libro de Ruth, vemos el libro de Jueces y vemos cómo termina esta historia en este libro de Jueces. Y solamente para comentarles cómo estaba la situación cuando todo lo de Ruth acontece, pues cuando los jueces estaban gobernando, las cosas no eran nada favorables para el pueblo de Dios. Y lo vemos en el último capítulo de Jueces, en Jueces 21. Jueces 21-25 dice: en estos días, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel.
¿Cuál era el problema en este libro? Que hubo una temporada en la cual no había rey. ¿Y esto qué ocasionaba? Que el pueblo de Dios se había olvidado de todo aquello que Jehová había prometido, y este pueblo de Dios no hacía lo que a Dios le agradaba. Al contrario, se había vuelto a otros dioses, adoraba a otros dioses, hacía lo que quería. Y así termina el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso también lo podemos ver en los primeros capítulos de Jueces. Vemos cómo hay repetidamente el autor de Jueces dice a cada rato: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, cada vez que el pueblo de Israel hacía algo que a Dios no le agradaba, Jehová los reprendía. ¿Y qué hacía Jehová? Los libertaba, levantaba un libertador para salvarlos. Pero era un libertador mortal, que tiempo después moría por su edad. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ese es el tiempo en el cual este libro está escrito. Hermanos, sé que las cosas pueden ser difíciles, e inclusive puede llegar a pasar por nuestra mente quitar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Pero que el Señor no permita eso en nosotros, que el Señor nos agarre, que el Señor nos sostenga, porque Él es nuestra roca. Y entonces, ya que sabemos que este libro de Ruth se encuentra en este tiempo en el cual los hombres hacían lo que a cada quien le parecía, hacían lo que ellos querían, no les importaba la ley de Dios. Y vemos que cuando en el pueblo de Dios pasaba algo así, Dios llamaba a su pueblo de muchas maneras, ya sea por plagas, no sé. El Señor tenía muchas maneras para quizás llamar a su pueblo o reprenderlos. Y aquí vemos que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, hubo una hambruna en toda la tierra, hubo escasez de pan, hubo escasez de comida. Entonces, esto nos puede indicar que quizás por cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, el Señor les estaba llamando la atención. O sea, pudo haber sido castigo del Señor. Y no quiero decir que lo que está pasando actualmente es un castigo del Señor, pues creo firmemente que el Señor nos llama, pero que todo castigo que el Señor puede tener para con nosotros ha caído sobre Cristo. Todo ese castigo ya Cristo lo pagó, pero el Señor nos llama, ¿no? Pero eso es quizás para otro tema, si Dios envió el coronavirus o no lo envió. Entonces, pero bueno, entonces hubo hambre en la tierra. ¿Y qué pasa después cuando esta gente se ve envuelta en esta situación donde no hay que comer? Dice: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él,
su mujer y 2 hijos suyos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, y continuamos para poder saber quién es este hombre. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Vemos aquí que el hombre que es del pueblo de Israel, es del pueblo del Señor, es parte de aquel pueblo especial, hermano. Esto nos debe de quedar muy claro. El Señor, vemos que en Éxodo, en Deuteronomio, escoge al pueblo de Israel como un pueblo especial, diferente a todas las naciones, un pueblo en el cual hace un pacto. Debemos de tener esto bien claro para entender qué nos puede estar diciendo aquí el libro de Ruth a nosotros. El pueblo de Israel es escogido por el Señor para apartarlo de las diferentes naciones y que este pueblo pueda mostrar la santidad de Jehová. Pues ¿qué les dice en Levítico 11:44? Sean santos porque yo soy santo. Santifíquense para que sean santos porque yo soy santo. Entonces los aparta para que ellos sean un pueblo diferente, un pueblo especial en el cual el Señor, Jehová, va a vertir toda su gracia. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel se comporta conforme a sus propias concupiscencias. Son tentados y pecan en contra de Jehová una y otra vez. Y esta no es la excepción. Hay hambre dentro de este pueblo de Dios, dentro de este pueblo de Israel. Pero un varón llamado Elimelech, con toda su familia, no solamente él, sino que agarra a su familia y de Belén de Judá se van a Moab. Entonces, hay hambre en el pueblo de Israel. Una familia del pueblo de Dios se va a Moab, a los campos de Moab. Buenos días a todos. Ahí que están poniendo buenos días, veo. Buenos días, para no ser mal educado. Entonces, pueblo de Israel, hubo hambre, hay hambre en el pueblo de Israel. Tenemos a una familia de este pueblo de Israel y se van a los campos de Moab. Entonces, hay hambre. ¿Y luego de dónde es este varón? De Belén de Judá. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. O sea, hay como que una pequeña, quizás ironía aquí. Sí, Belén es casa de pan. Y hay hambre. Pero lo más importante, hermanos, es el nombre de este varón. Se llama Elimelech. ¿Qué significa Elimelech? Elimelech. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Sí. Este hombre tenía un nombre el cual significaba mi Dios es rey. Mi Dios está sobre todo. No hay otro rey como Él. Él reina por sobre todas las cosas. Y viendo ya este panorama, que este hombre no le está haciendo honor a su propio nombre. Si mi nombre significa mi Dios es rey, ¿no debería haber una coherencia en mi confianza en mi nombre? ¿No debería yo confiar en lo que mi nombre significa? O más bien creerlo. Si mi nombre significa mi Dios es rey, ¿no debería yo confiar que mi Dios es rey? ¿No debería yo creerlo? Que mi Dios reina por sobre todas las cosas. Y si hay hambre y de donde soy se llama casa de pan, ¿no debería yo confiar que mi Dios puede suplir?
nuestras necesidades. En ese momento, Elimelech no podía confiar que Dios supliría las necesidades básicas de su familia, como darles de comer. Y ahí no para todo. Vemos que este hombre agarra a su familia para irse a un lugar llamado Moab. ¿Y cuál es este lugar? Es un lugar pagano, un lugar lleno de ídolos, un lugar donde la gente no teme a Jehová, un lugar donde sacrifican, hacen sacrificio y holocausto a otros dioses. Lo vemos en Jueces. Y el pueblo de Dios se había vuelto de Jehová, no hacía lo que a él le parecía, sino que se habían vuelto a otros dioses, a los Baales. Entonces vemos a esta familia del pueblo de Dios, en el cual el patriarca de la casa, el hombre de la casa, cuyo nombre significa mi Dios es rey, no estaba supuesto este hombre, no estaba supuesto Elimelech a enseñarle a sus hijos: confíen en este Dios porque nuestro Dios es rey sobre todas las cosas. No, él decide tomar a su familia e irse a un lugar donde no adoran a Dios. Irse a un lugar en el cual Dios no es lo primordial. Decide irse a un lugar donde Dios no es tomado en cuenta. ¿Y cómo podemos poner eso en nuestro contexto? ¿Cómo podemos, ya que vemos aquí que hay una familia del pueblo de Dios que está sufriendo hambre, porque eso está pasando en toda la tierra, hay hambruna, la tierra está pasando por hambre, hay una situación adversa, y no solamente una familia del pueblo de Dios, sino que donde viven significa que es casa de pan. Algo irónico, pero todavía peor aún, que su nombre significaba mi Dios es rey. Hermano, yo sé que en este tiempo puede pasar algo similar a lo que está aquí. Entonces te animo a que pongas tu confianza completamente en ese Dios que es rey por sobre todo. Que no pase por tu mente las cosas no están saliendo como deberían. Voy a intentar otras cosas, y dentro de eso es quitar tu mirada de Cristo. Hermanos, no desfallezcas en medio de esta situación, porque es fácil salir del sendero cristiano, como a este hombre. Le fue fácil salirse del pueblo de Dios para ir a buscar sustento a otra ciudad, a otro pueblo. Pero hermanos, nosotros no necesitamos ir a Moab. Nosotros no necesitamos ir a otro lugar para poder encontrar placer y satisfacción. No necesitamos ir a Moab y a sus falsos dioses para encontrar satisfacción y placer para nuestra vida. Hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Esta es una pregunta que se hace en la Confesión de Fe de Westminster, que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar y gozar de Él para siempre. Hermanos, en medio de esta situación, no es hambruna, pero es una pandemia. En medio de esta situación, nosotros no necesitamos ir a otros dioses. No necesitamos hacer algo que no esté dentro de la palabra de Dios, en las escrituras. ¿Y a qué nos llama las escrituras, hermano? Cristo dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido
al mundo. Hermanos, es una promesa excelente, una hermosa promesa. No podemos hacer nada nosotros. Lo único que podemos hacer es confiar y estar cimentados en Cristo Jesús, que ha vencido al mundo. Recuerda, hermano, es fácil salirse de esta senda cristiana. Inclusive, si seguimos leyendo, quizás esta persona, Elimelech, pensó, bueno, pues voy a ir a Moab, busco de comer y me regreso, ¿no? Trabajo un poco, compro comida, me abasto de ella y me regreso a Belén de Judá. Hermanos, es fácil salirse. Es fácil tomar un sendero diferente al cristiano. Pero veamos qué pasa cuando se hace eso. Elimelech estaba saliendo del pueblo en el cual Jehová había hecho un pacto de cuidarlos y amarlos de manera especial. Creo que Elimelech se lo olvidó y decidió irse. ¿Y qué pasa? Dice: Elimelech, él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, que eran de ahí también. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y aquí no nos dice cuánto tiempo pasó desde que llegaron a Moab, cuando en Ruth capítulo 1 versículo 3 ya nos dice: y murió Elimelech. Muere Elimelech. Muere aquel el cual su nombre significa mi Dios es rey, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Quedó Noemí sola con sus 2 hijos. Y hermanos, no quiero decir que si tomamos malas decisiones como esta persona, vamos a morir. Quizás no de manera literal, ¿verdad? Esta persona murió de manera literal. Pero sí, ya lo sabemos, ¿no? Nuestras malas decisiones siempre traen consecuencias. Cualquier mala decisión siempre nos va a traer malas consecuencias y tenemos que hacernos responsables de ellas. Yo he cometido errores y tengo que hacerme responsable de mis errores. He tomado malas decisiones y tengo que hacerme responsable de esas consecuencias por mis errores. Pero hermano, para entender esto, en el antiguo o en tiempos antiguos, el hombre era el que sustentaba la casa. El hombre era el que trabajaba y si este hombre moría y la mujer quedaba sola, ¿cómo le iba a hacer para sustentarse? Lo bueno es que aquí, al menos Noemí tenía sus 2 hijos, Malón y Kelión. ¿Y qué pasa con estos 2 hombres, con sus 2 hijos? ¿Qué pasa? Dice en el versículo 4 del capítulo 1 de Ruth, dice: los cuales, o sea, los hijos, tomaron para sí, o sea, para ellos, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. No solamente vemos cómo transcurren las cosas, que hay hambre en el pueblo de Dios por causa del pecado del pueblo de Israel. Este hombre llamado Elimelech estaba supuesto a confiar completamente en Dios, inclusive porque su nombre le decía: hey, tu nombre significa mi Dios, o tu Dios es rey, o Dios es rey.
¿Qué decide este hombre? Irse del pueblo de Dios a vivir a un lugar llamado Moab, en el cual adoran a otros dioses. ¿Qué pasa? Elimelech fallece, muere. Ya podemos saber aquí quizás hasta 2 tragedias para Noemí, porque es la que queda ahora con sus 2 hijos. Ahora Noemí pasa de irse del pueblo de Dios. Inclusive Noemí significa dulzura, agradable. Quizás Noemí era una mujer bonita, ¿no? Y porque más adelante, o quizás en su actitud era una mujer agradable y dulce, porque más adelante se ve como el pueblo de Judá la reconoce, ¿no? Y esta no es Noemí. Y cuando la gente te reconoce, puede ser por 2 cosas: por lo que has hecho mal o por lo que has hecho bien. Pero conforme a lo que su nombre significa, quizás es porque era agradable para con las personas en cuanto a actitud. Entonces vemos a esta mujer ahora saliendo de su pueblo, no teniendo nada que comer, no teniendo nada, absolutamente nada. Se van a otro lugar para poder conseguir comida. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentirías, no? Si te dijera, no, pues nos tenemos que ir y empezar de cero. Es un reto empezar de cero, ¿no? Luego, su marido se muere, Elimelech fallece. Van 2 cosas. Estos hijos se casan con mujeres moabitas. Si no habría nada peor que salir del pueblo de Dios para ir a un lugar donde adoran a los Baales, tenemos que ver esta unión entre estos 2 hijos que eran del pueblo de Dios, eran de Belén de Judá. Se unen, se casan, toman para ellos mujeres moabitas. Y solamente para recordar, Jehová, Dios, les había dicho: no se junten con los moabitas. No se junten con los moabitas. ¿Y qué hacen estas 2 personas? Tomar para sí mujeres sin importarles lo que Dios ya había dicho. Y una vez más, es fácil salirse del pueblo de Dios, es fácil salirse del sendero cristiano y hacer lo que nosotros queremos. Jehová les dice en Deuteronomio 23, 3. Bueno, Jehová está hablando aquí al pueblo de Israel acerca de las personas que serán excluidas. Y dice: no entrará amonita ni amovita en la congregación de Jehová. Y eso es en el versículo 3 del capítulo 23. Pero en el versículo 2, Deuteronomio 23, 2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni amovita en la congregación de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4 con respecto a los moabitas para con el pueblo de Israel? Recuerden, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios estaba pasando hambre, o más bien en toda la tierra estaba pasando hambre. Este varón decide irse de Belén de Judá a Moab. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el antecedente que hay entre los moabitas y el pueblo de Israel? Deuteronomio 23, 4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua
al camino cuando salisteis de Egipto. Elimelec, parte del pueblo de Dios, viviendo en Belén de Judá, decide, porque como no hay de comer en donde él está habitando, más bien en toda la tierra, decide irse a Moab para buscar comida, siendo Moab un lugar donde adoran a otros dioses, pero como antecedente está de que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, el pueblo de Moab o los moabitas no les dieron pan ni agua. O sea, hay un antecedente en el cual los moabitas no les dan de comer, no les dan pan ni agua al pueblo de Israel. Qué contradicción. Ir a un lugar donde ya en mis antepasados, con mis antepasados, los moabitas no habían sido totalmente cordiales, no me habían dado de comer. ¿Voy a ir ahí para buscar comida? Entonces vemos que Dios establece que los israelitas, que el pueblo de Israel no podía mezclarse con los moabitas. ¿Y qué pasa? Van de Belén de Judá a Moab. Y todavía los hijos de Elimelec y Noemí toman mujeres moabitas para ellos. Algo que no deberían de hacer. Entonces, hermanos, es fácil en tiempos difíciles en los cuales no podemos saber lo que va a pasar en un futuro, porque nosotros no somos omniscientes, no vemos más allá, pero el Señor ve de principio a fin todo lo que ha de venir. Para el Señor nada es nuevo. Para el Señor la hambruna que estaba pasando aquí no le cayó de sorpresa. Inclusive Él pudo haberla mandado, ¿no? Por cómo era el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Pero lo que voy es de que lo que para nosotros no es visible, porque no podemos ver el mañana, ni lo que va a pasar pasado mañana, ni en un mes, ni en un año. Para Dios no. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es que en tiempos difíciles, nosotros tenemos que recordar el significado de Elimelec. Dios es rey. Hermanos, y Dios es soberano. Dios está en control de todo. No pierdas tu esperanza, confía en el Señor, confía en que Dios tiene el control de todas las cosas. No pienses en este momento que la situación está difícil y es adversa para con nosotros. No pienses dónde está Dios. Hermanos, de alguna manera Dios estaba moviendo los hilos en este tiempo. No vamos a ver todo el libro de Ruth, pero por si de manera rápida Dios estaba moviendo los hilos a través de cómo mueve, porque Dios en su providencia permite a Elimelec irse a Moab. Y vemos, quizás en los primeros 3 versículos no vemos nada acerca de una mujer en específico, pero en el cuarto vemos este nombre, Ruth. Y vemos cómo Ruth, siendo una moabita, una mujer moabita, en el cual tiempo atrás Jehová había dicho: no se junten, no permitan que ningún moabita y ningún amonita entre en la congregación de Jehová, entre en nuestro pueblo, entre a su pueblo, no lo permitan, porque ellos no les dieron pan ni agua cuando ustedes salieron de Egipto. Pero ¿quién es Ruth? Ruth viene o vendrá a ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Ruth es parte de todo lo que habría de pasar hasta el día que nuestro Redentor naciera. Hermanos, hay gracia para todos aquellos que pongan su fe en el Señor. Y Ruth hace una declaración. Pero no, antes de decir esta declaración, vemos
que los hijos de Noemí, Malón y Kelión, se casan con Orfa, uno con Orfa y otro con Ruth. Y estuvieron en Moab 10 años. Es fácil, como ya había mencionado, es fácil salirnos del sendero cristiano y pensar, bueno, luego regreso. Pero hermanos, es fácil salirse, pero es difícil regresar. Pasaron 10 años, hermanos, desde que Elimelech y su familia salieron del pueblo de Judá, o de Belén de Judá, para irse a Moab, a un lugar con falsos dioses. 10 años. ¿Y qué pasa? Estos dos varones, estos dos hijos que se casaron con las dos moabitas, mueren. Ruth capítulo 1 versículo 5. Y murieron también los dos. ¿Quiénes dos? Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Cuántas tragedias pueden pasar cuando nos apartamos del Señor? ¿Cuántas tragedias pueden ocurrir? Y hermano, no quiero que lo vean como, ay, me da miedo, tengo miedo. No. Sino veamos esta advertencia que el autor de esta carta nos deja, y que podamos pensar y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Puedo salirme del pueblo de Dios y que no pase nada? O no sé. Pero vemos aquí una advertencia para todos aquellos que pertenecemos a Cristo. Hay una promesa de redención, eso sí. O sea, si el Señor nos ha redimido, el Señor nos va a guardar. El buen pastor va a cuidar de sus ovejas. El buen pastor va a tener a sus ovejas en la palma de su mano y ninguna se va a salir de ahí. Pero hermanos, si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos, van a haber consecuencias. Que el Señor en su infinita gracia y misericordia nos llame otra vez. Nos vuelva a llamar. Es diferente. Pero las consecuencias las vamos a vivir. ¿Qué pasó ahora? Tenemos a Noemí, una mujer viviendo como extranjera en otra ciudad que no es su pueblo. 1. Su marido fallece. 2. 3. Sus hijos también fallecen. Y 4. Estos hijos que se casaron con las dos moabitas no tuvieron hijos, o al menos no está registrado. Entonces tenemos al menos 4 tragedias que está pasando Noemí. Perdió, y dice aquí claramente cómo termina el versículo 5, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Dónde habíamos leído que prácticamente alguien perdiera todo? ¿Sí? En Job. Vemos quizás no en gran magnitud, pero así como Job perdió todo, aunque claro, toda esa pérdida ya sabemos por qué fue. No venía directamente de Dios, sino que Satanás había dicho, puedo yo, sí, pero no lo mates. Y vemos aquí a Noemí, su contraparte de Job, ahora una mujer perdiendo todo, perdiendo a su marido, perdiendo a sus hijos, quedando desamparada, ni siquiera nietos. Y más adelante, Noemí reconoce que la mano de Jehová había salido en contra de ella. Sabía que todo esto venía de parte de Dios. Hermanos, como bien les decía, no pensemos que ante esta situación adversa, ante esta incertidumbre, donde no sabremos qué pasará el día de mañana, tomemos la
la decisión fácil de apartarnos del Señor. No, hermanos, recordemos, nuestro Dios es Rey, nuestro Dios es soberano. Confía en Él en medio de este tiempo. Recuerda que en el Señor nuestras necesidades serán suplidas conforme a su voluntad. ¿Y qué pasa en el versículo 6? Capítulo 1 de Ruth, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras. Ya habían fallecido su esposo y su marido y sus hijos. Se levantó con Orfa y con Ruth, sus nueras, y regresó de los campos de Moab. O sea, pues, se fue. ¿Por qué? Porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, para darles pan. ¿Qué significa Belén? Pan. ¿Y qué fueron a buscar ellos a Moab? Pues quizás pan. Y los moabitas, ¿qué no les dieron a los israelitas cuando salieron de Egipto? Pan. Hermanos, una vez más, no necesitamos ir a Moab nosotros y a sus falsos dioses para que nuestra necesidad sea suplida, para que podamos encontrar o hallar placer y satisfacción. No, hermano, en Cristo hay suficiente pan, hay suficiente gracia, hay suficiente amor para darnos a nosotros y así suplir nuestras necesidades. Hay abundancia en la casa del Padre. Hermanos, hay abundancia de pan, hay abundancia de todo aquello que es necesario para nosotros, porque el Padre así nos lo ha de dar, porque Él ha hecho un pacto con su pueblo. Él ha hecho un pacto a través de Cristo para con su iglesia y Él no nos va a dejar en medio de tiempos difíciles. Hay abundancia en la casa del Padre. Y cuán benditas celebraciones, cuán benditas alegrías les esperan a los que viven con Él, hermanos, en Cristo. No nos va a librar de las aflicciones, pero hermanos, cuando Cristo vuelva, cuán benditas serán las celebraciones que tendremos para aquellos que hemos permanecido en Cristo. Y tampoco quiero que te vayas al otro extremo de tengo que hacerlo yo, tengo que permanecer yo por mis obras, por mi esfuerzo. Eso es un extremo completo, y tampoco quiero que te vayas al otro extremo de pues no me tengo que esforzar, no tengo que hacer nada, no pasa nada. No, hermanos, confiemos en Cristo, que Él nos va a dar la salida a todos nuestros problemas. Confiemos que en Cristo podemos permanecer y que vamos a caminar conforme a la palabra del Señor, y que Él nos va a sostener, que no vamos a caer, que no nos vamos a apartar de Él por su gracia, no por mis propios méritos, porque por mí mismo, hermanos, por mí y mi propia sabiduría, yo ya no estuviera aquí. Y creo que cada uno de nosotros podemos creer que no es realmente por nuestros propios méritos que seguimos en este sendero del cristianismo, sino es por la gracia y misericordia de nuestro Señor, que cada vez que viene un vendaval de problemas, en su misericordia nos permite correr a la roca eterna. Como les decía, en la casa del Padre hay abundancia. Ahí no hay hambre, hay abundancia de alegría, abundancia de comodidad, abundancia de todo lo bueno y agradable que uno puede encontrar. Permanezcamos firmes en Cristo. No precisemos ir a otro lugar fuera de Él, porque lo único que vamos a encontrar son cosas que no son buenas para nosotros. Tragedias, si lo queremos ver así. Malas decisiones traen malas consecuencias. Quizás el Señor las permita para que al final podamos regresar a Él y confiar. Pero hermanos,
No pretendas salirte creyendo que el Señor te va a llamar. No tientes a Dios, no tentemos a Dios, sino más bien que el Señor nos guarde para confiar en Él en tiempos difíciles, que podamos creer que nuestro Dios es Rey y soberano por sobre todas las cosas, que nada le es a Él por sorpresa. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, hay abundancia en la casa del Padre. No hay escasez. Ven y toma de Cristo, que es el pan de vida. Ese pan que hacía falta en Belén de Judá y en toda la tierra, en el cual parte o una familia del pueblo de Dios había ido a otro lugar con falsos dioses a buscar pan. Hermanos, en Cristo está el pan de vida. En Cristo está el pan de vida. Él es el pan de vida que ha sido dado para nosotros. Él es ese maná del cielo que descendió para saciar nuestra hambre. Y es importante que podamos entender que solo en Cristo, solo en Jesús, podremos encontrar verdadera abundancia y no tanto abundancia en otras cosas, porque como diría Pablo, sé vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, también vamos a pasar por escasez, pero es la abundancia de la plenitud de nuestro corazón, de nuestra alma, que solamente Cristo puede otorgar. Confiemos en nuestro Señor Jesús, confiemos en que en Él está el pan de vida y que podemos ir y tomar de Él y saciarnos en medio de situaciones que pueden causar ansiedad, desesperación, incertidumbre, pero que Cristo, el buen pastor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, nos va a dar todo lo necesario para seguir confiando en Él. Y espero que esto sea de bendición para nuestras almas, que podamos seguir confiando en el Señor, que aún en medio de cosas difíciles, nuestro Señor nos guarda, el Señor te guarda. Y si alguno que llegue a ver este video, te animo a poner tu fe en el Señor Jesús. Quizás lo que a tu alrededor no te traiga seguridad, porque todo lo que está fuera de Cristo perece. Te animo y oro para que puedas poner tu esperanza en Cristo, para que puedas creer en Él como el Salvador. Mira a Cristo, mira a Cristo y tu alma no perecerá. Mira a Cristo y podrás ser salvo de todos tus pecados y podrás gozar de Él para siempre, en la eternidad. Y lo que Dios permita en esta tierra, de este lado. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el video de hoy, por este devocional. Espero que podamos poner en práctica, poner nuestra confianza todos los días en el Señor, recordando que Él es el pan de vida, que Cristo nos sacia una y otra vez y que no necesitamos ir hacia otros lados, porque en Cristo, porque en la casa del Padre hay abundancia. Y me gustaría que oráramos, y así cada quien puede ir a su casa. Bueno, Señor, te damos muchas gracias porque eres sumamente bueno y nos enseñas que a través de las tragedias aún, Señor, tú eres Rey y soberano y nos llamas hacia ti una y otra vez, Señor. Que como este pastor de antaño podamos decir, Señor, hemos aprendido a besar la ola que nos arrastra o que nos lanza hacia la roca eterna.
Que podamos decir, hemos aprendido a tomar las tragedias que nos arrastran a Cristo, que nos llevan hacia Él para encontrar satisfacción y placer. Gracias, Señor, porque tú en medio de dificultades también sigues siendo bueno. Tú no cambias. La situación que pasa a nuestro alrededor no te cambia porque tú eres inmutable y tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú has hecho un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y que nada nos apartará de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados nos podrá separar de tu amor. Por el contrario, usa todo lo que esté en tus manos, Señor, para llamar a aquellos que han de ser salvos. Oramos, Señor, por aquellos que aún no confían en Cristo, para que no solamente les suplas alimento, Señor, sino para que traigas salvación a sus vidas, para que en medio de esta desesperanza que ellos tienen puedan ver a Cristo como su única esperanza y como su único Salvador en medio de esta dificultad, porque esta dificultad lo único que ha mostrado es que somos frágiles y que de un día para otro podemos morir. Padre, te pido que en medio de esta situación traigas salvación a aquellos que aún no confían en ti. Aquellos, Señor, por los cuales tú diste a Cristo, que puedan ver la luz del Evangelio, Señor, y sus ojos puedan ser abiertos. Que todas las vendas que el enemigo tiene en sus ojos, Señor, puedan caer por la luz del Evangelio. Y guárdanos a nosotros, Señor, de no creer que podemos ir a otros dioses para encontrar nuestra satisfacción, para encontrar algo que supla nuestras necesidades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, muchas gracias a todos los que se conectaron, y va a quedar aquí grabado en la página de Facebook de nuestra iglesia, así que compártelo con las demás personas. Diles a las personas, escucha esto, porque en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, hay algo que te puede dar esperanza, y ese es Cristo. Pues, espero que tengan un buen día, hermanos. Sigamos apoyándonos los unos con los otros. No olvidemos que somos una familia en Cristo, y que dándonos la mano a nosotros podemos mostrar más a Jesús. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Y no olviden de felicitar a nuestro pastor. Nuestro pastor está cumpliendo años. Felicítenlo, mándenle un mensaje, denle palabras de ánimo. Y recuerden lo bueno que Dios ha sido con nosotros, con la iglesia, Misión Victoria, y quizás con más personas a través de nuestro pastor Walter. Que tengan buen día. Dios los bendiga.